Muy bien, vamos a profundizar en las siguientes capas de este material. La sesión 6 arranca con algo que, bueno, suena casi imposible, ¿no? La aparición física de Ra en el antiguo Egipto. Y la respuesta que dan nos mete de lleno en la mecánica de cómo una conciencia que no es física puede, de repente, tomar una forma que sí lo es. O sea, Rey nos dice que lo suyo no fue algo biológico. Para nada. Fue más bien un acto de manipulación consciente de la energía de la luz misma. El punto clave acá, entonces, es que no es que llegaron en una nave, como nos imaginaríamos. No. Literalmente construyeron un cuerpo físico para ellos mismos, hecho de pura luz. Y ojo, esto fue un experimento que tuvo el visto bueno del consejo que custodia este planeta. Bueno, y esto nos lleva a una pregunta más grande. ¿Dónde encaja Ra en todo esto? Porque no actúan solos, pertenecen a una organización mucho mayor. Estamos hablando de 53 civilizaciones que son miembros de lo que se conoce como la Confederación de Planetas al servicio del Creador Infinito. Y esas 53 civilizaciones, a su vez, agrupan a más o menos 500 complejos de conciencia planetaria. O sea, la escala es enorme. ¿Y quiénes forman parte de esta confederación? Bueno, es una mezcla. Hay graduados de la Tierra que ya superaron la tercera dimensión. También hay entidades planetarias de nuestro sistema solar y de otras galaxias. Es una alianza inmensa, con seres en etapas evolutivas súper distintas, pero todos unidos por una sola cosa: servir siguiendo la ley del uno. Ahora, la pregunta del millón es, con una organización tan grande, ¿cómo deciden cuándo y cómo ayudar a un planeta como la Tierra? Y la respuesta no es que se juntan y votan, es algo mucho más preciso. Es un cálculo espiritual. Y acá es donde se pone interesantísimo, porque Ra presenta su regla de intervención, casi como si fuera una fórmula metafísica. Básicamente lo que nos dice es que la intensidad de la ayuda que pueden dar es proporcional al llamado, a la necesidad. Pero, y este es el gran pero, siempre está limitada por la regla número 1, no interferir con el libre albedrío de una población que aún no es consciente de todo esto. Y esta política tan estricta de no interferencia nos da una pista enorme y explica directamente por qué el fenómeno ovni es tan esquivo. O sea, el contacto directo, abierto, cara a cara, está prohibido. No pueden romper la cuarentena, por así decirlo. Lo que sí se les permite es aparecer como formas de pensamiento, manifestaciones sutiles que solo son visibles para quienes ya tienen, como dicen, ojos para ver. Y esto es brillante, porque nos muestra el verdadero propósito. El objetivo principal no es el contacto, es despertar el misterio. Todos esos avistamientos, esa publicidad, como la llaman, está todo diseñado para una cosa: que tomemos conciencia de que existe una posibilidad infinita. Exacto. Ese misterio es la llave, es lo que busca encender esa chispa, ese cambio de conciencia que se necesita para empezar a comprender la ley del uno. Y esto nos deja con una reflexión final bastante potente. Si el misterio es el catalizador para que podamos captar la infinidad, ¿qué revela nuestra reacción colectiva ante lo desconocido? ¿Qué dice de cuán listos estamos para, finalmente, abrir esa puerta? Uno podría pensar que el contacto cósmico se rige por una ley súper estricta, casi inflexible. Pero la realidad, como siempre, nos presenta excepciones fascinantes. Y una historia que va mucho más profundo de lo que nos imaginamos. El tema central, la directiva principal que limita un contacto más abierto, es la ley del libre albedrío. Y esta ley debe respetar la conciencia colectiva de todo un planeta, incluso uno tan fragmentado como el nuestro. Esto nos lleva a la gran pregunta de estas sesiones. A ver, si hay tantas personas que desean el contacto, ¿por qué la Confederación no hace, una especie de publicidad masiva para llegar a más gente? La respuesta que da Ra es muy matizada. Para ellos, un contacto abierto violaría de lleno libre albedrío de quienes no están listos o sencillamente no lo desean.
Es cierto que la ley del servicio amplifica el llamado de quienes sí buscan, pero esto debe equilibrarse con el todo. La meta es no interferir, no infringir la experiencia que cada quien eligió vivir. Ok, entonces ya están claras las reglas generales. Pero, como en todo, la realidad cósmica tiene sus giros inesperados, sus anomalías. Esos eventos que, a primera vista, parece que no siguen el guión. Y aquí es donde aparece un caso muy conocido, el incidente de Pascagoula, allá en 1973. Este evento, según lo que explica Ra, se sale de los marcos estándar de actividad ya sea de la Confederación o del Grupo de Orión, que tiene una orientación, digamos, más negativa. La pregunta entonces es obvia. ¿Quiénes eran estas entidades del incidente de Pascagoula con Charlie Hickson? Y la respuesta es bastante sorprendente. Miren qué interesante esto porque nos abre una tercera categoría de contacto. Estos seres venían de la galaxia de Sirio. Eran de tercera densidad, como nosotros, aunque bastante más avanzados. Y su aterrizaje fue, en palabras de Ra, inocente y aleatorio. Pero aquí está el punto clave, lo que lo conecta todo con la ley principal. El testigo, Charlie Hickson, ya tenía un acuerdo previo a su encarnación para vivir esa experiencia. Su libre albedrío fue respetado incluso antes de nacer. Esto nos muestra que no todo es blanco o negro, buenos contra malos. Y de estos eventos individuales, ahora pasamos a una escala mucho, mucho mayor. Hablemos de los grandes ritmos cósmicos, de esa especie de reloj que gobierna la evolución de mundos enteros. Ray lo describe de una forma casi poética. Dicen que el flujo viviente crea un ritmo tan ineludible como el de uno de vuestros relojes. Básicamente, cada planeta arrancó su primer ciclo justo cuando su entorno estuvo listo para sostener experiencias de mente y cuerpo. Y este es un punto clave, fundamental. Cada planeta de nuestro sistema solar opera en su propio y único calendario evolutivo. Entender esto es crucial para comprender por qué las historias y los destinos de los planetas son tan distintos entre sí. Bueno, a partir de aquí, la historia se pone aún más profunda y nos toca muy de cerca. Vamos a una de las revelaciones más fuertes de estas sesiones: el origen genético de la humanidad moderna y la transferencia desde el planeta rojo. Así fue como pasó. Hace unos 75,000 años, seres del planeta rojo, o sea Marte, necesitaron un nuevo hogar. Fueron transferidos a la Tierra, pero no de la forma que uno se imaginaría. Los guardianes de aquella época prepararon material genético específico para que esas almas marcianas pudieran encarnar aquí. En esencia, somos inmigrantes cósmicos. Pero la historia no termina ahí, ni mucho menos. Los marcianos no fueron el único grupo de fuera que encontró un nuevo hogar en la Tierra. Hubo otro grupo, los habitantes de Maldek. Y para poner esto en contexto, es importante saber que antes de estas transferencias, en la Tierra solo había vida de segunda densidad, o sea, plantas y animales, que estaban evolucionando muy lentamente hacia la autoconciencia. No existía una civilización humana de tercera densidad nativa de aquí. La historia de las entidades de Maldek es bastante trágica. Venían de un planeta de nuestro sistema solar que ellos mismos destruyeron. Sus almas fueron transferidas aquí para una especie de restitución kármica. Ahora, y este es un detalle fascinante, existen en una forma de segunda densidad, aunque su conciencia no lo sea, y viven en pasajes subterráneos muy profundos. Y la conexión final que ofrece Raz es, como mínimo, impactante. Dicen, textualmente, moran en el interior de vuestros pasajes subterráneos más profundos, y los conocéis como Bigfoot. Sí, así como suena. Una leyenda moderna conectada a una historia cósmica ancestral. Esto nos deja con una idea muy potente para reflexionar. Si todas estas historias complejas de migraciones cósmicas y karmas planetarios están tejidas en el pasado de nuestro planeta, ¿qué otras verdades sobre nuestros propios orígenes permanecen todavía sin descubrir? Vamos a meternos de lleno en las consecuencias de las decisiones en la tercera densidad, que es, nuestra etapa actual de elección. Y hay un ejemplo muy potente para ilustrar esto. La historia de un planeta que de hecho ya no existe en nuestro sistema solar.
Hablemos de Maldek. Este planeta, muy parecido a la Tierra, tenía una civilización de tercera densidad, y su historia, la verdad, es una advertencia, una lección bastante dura sobre el poder del libre albedrío colectivo y sobre todo el potencial destructivo que puede llegar a tener. Lo que pasó en Maldek es trágico. Pensemos, hace como 705.000 años, su civilización, que era bastante bélica, llegó al extremo de detonar su propio planeta. O sea, lo destruyeron por completo, acabando con todo su tejido social. Las almas de sus habitantes quedaron pero tan traumatizadas que cayeron en lo que Ra llama un nudo de miedo. Al punto de olvidar quiénes eran, olvidaron su propia conciencia. Esto, claro, provocó una cuarentena kármica que duró un montón, hasta que 100.000 años después, la Confederación pudo intervenir para ayudarlos a recordar, a empezar de nuevo. Un proceso de sanación larguísimo que para muchos de ellos continúa hasta el día de hoy, aquí mismo, en la Tierra. Ok, ahora pasemos a una de las dos grandes influencias externas que están, digamos, jugando un papel aquí en la Tierra. Vamos a hablar del Grupo de Orión y su filosofía, que es, como se podrán imaginar, el polo opuesto a la de la Confederación. Y miren, no se puede ser más directo. La intención fundamental del Grupo de Orión, según nos cuenta Ra, no es ayudar, para nada, es dominar. Su objetivo es muy claro, crear un sistema donde unos poquitos son servidos por la gran mayoría. Pero ojo, lo más interesante es cómo operan, porque respetan el libre albedrío, o sea, solo contactan a quienes los llaman. Y una vez que hacen contacto, ¿qué buscan? Buscan a esas personas con una inclinación hacia el poder sobre los demás, para así formar una élite. A esta élite le dan tecnología, le dan una filosofía que básicamente facilita que el resto sea esclavizado. Y todo esto bajo la apariencia del libre albedrío de las masas. De hecho, Ra nos da un ejemplo muy concreto, Genghis Khan, presentado como una entidad que fue cosechada con éxito por este grupo, completando así el camino del servicio a sí mismo. Y bueno, en el otro extremo de la balanza tenemos la influencia positiva, la de la Confederación. Esta influencia se manifiesta muy a menudo a través de los llamados errantes, que son, como ya sabemos, almas de densidades más altas que encarnan aquí en la Tierra, con la misión de ayudar. Ra nos da un nombre muy conocido, Nikola Tesla. Lo identifica como uno de estos errantes. Y piénsenlo, su objetivo no era el poder para sí mismo, era la liberación de todos. Él quería darle energía infinita y gratis a todo el planeta. Esa acción es el ejemplo perfecto de la filosofía del servicio a los demás, buscar empoderar a todos, no solo a una élite privilegiada. Entonces, aquí lo vemos clarísimo. Esta es la elección fundamental de la tercera densidad. Por un lado, la conquista, el poder sobre los demás. Por el otro, la liberación, el compartir. Servicio al yo contra servicio a los demás. Son dos caminos, dos filosofías que están constantemente influenciando el desarrollo de nuestro planeta. Bien, ya vimos las fuerzas externas. Ahora vamos a lo interno, a la herramienta que tenemos a nuestra disposición. Con estas dos polaridades tan marcadas en juego, Ra nos ofrece un método súper práctico y clave para nuestra propia evolución. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿no? En un ambiente con influencias tan opuestas, ¿cómo puede uno acelerar su propio progreso? ¿Cómo se puede potenciar el crecimiento espiritual de una forma consciente, que de verdad funcione? La respuesta que nos da Ra es algo que llama el ejercicio 1. Y es increíblemente simple en su idea, pero súper profundo cuando se aplica. Básicamente, consiste en una decisión consciente una y otra vez de buscar y encontrar el amor que está presente en cada momento. Y aquí está la clave. Este ejercicio tiene un efecto compuesto. Es como una bola de nieve. El primer intento de buscar amor en una situación, esa es la base. El segundo intento ya se suma al primero. El tercero potencia al segundo, el cuarto al tercero y así sigue. Es esa declaración consciente y continua de la voluntad de querer buscar el amor lo que acelera el crecimiento de una manera exponencial. Ahora, ¿cómo se conecta esta práctica tan personal, tan individual, con los grandes cambios a nivel planetario? Bueno, vamos a ver que hay un propósito mucho más profundo detrás de nuestra historia reciente de lo que parece. Resulta que, según Reus, los grandes cambios sociales, pensemos en algo como la revolución industrial, no fueron simples accidentes de la historia, no. Tuvieron un objetivo espiritual muy deliberado y fue impulsado por estas influencias positivas.
Lo que pasó fue que múltiples oleadas de errantes encarnaron para darle un empujón a los avances tecnológicos. ¿Y para qué? Bueno, el objetivo era liberar a la gente del trabajo físico de sol a sol. La meta era simple, pero a la vez revolucionaria: crear tiempo libre. ¿Por qué? Porque una persona que está completamente agotada, solo pensando en sobrevivir día a día, pues difícilmente tiene la energía para sentarse a contemplar la naturaleza de la realidad. Y aquí es donde todo cobra sentido. El propósito de este enorme movimiento histórico fue precisamente ese: darle a más personas la oportunidad, el espacio mental y el tiempo para poder hacer el ejercicio 1, para poder empezar esa búsqueda interna del creador. Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta bastante directa. Se ha desplegado todo un drama cósmico, se han alterado sociedades enteras, todo para darnos este momento de libertad. Así que la pregunta ya no es si tenemos la oportunidad, la verdadera pregunta es: ¿qué estamos haciendo con ella?